¿Quieres comprar una casa aquí en Portugal? No sabes cómo empezar, no sabes qué pasos dar, qué documentos necesitas. El día de hoy te lo voy a explicar. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. Como lo vieron en el intro del video, el día de hoy les voy a explicar paso a paso cómo comprar una casa aquí en Portugal. No había subido videos, estaba un poco perdido por esta misma razón, porque estaba equivocándome muchas veces, cometiendo muchos errores, porque realmente no había un video que informara, que me dijera, que me explicara qué es lo que debía preguntar, qué documentos tenía que llevar al banco. Y la verdad es que era un poco complicado, toda esta situación. Pero ya estoy un poco libre y les voy a subir información de primera mano sobre este tema. Al final del video, si ustedes tienen dudas, recuerden dejarla en los comentarios para yo ir respondiendo a medida de esto, y si no, ir sacando videos, porque de verdad que es bastante largo toda la información en términos generales, ¿no? Básicamente esto comenzó con una idea de poder comprar una casa aquí en Portugal a través del banco, ¿ok? Muchas personas decían que era imposible, que no se podía, otros que tenían que tener nacionalidad, juro, otros que si estabas casado una persona no podía, la otra sí, o si podía no. Entonces me explotó la cabeza y realmente lo que hice fue buscar una inmobiliaria para poder asesorarme. Entonces creo que como primer punto o primer paso que ustedes deben hacer es preguntar a todas las inmobiliarias, hacer citas, hacer visitas a todas las casas, para que ustedes puedan ir adquiriendo un poco más de experiencia, un poco más de la visita de estas casas, para poder ver cuáles son los pros y contras de la casa que vayan a comprar. Porque realmente comprarse un lugar para vivir no es como comprarte un pantalón, una camisa que mañana te quitas y te pones y ya. Creo que es algo donde creo que es tu ubicación permanente, y creo que esto es lo que más da más miedo. Porque tú dices, oye, ya no me voy a poder mudar, si me quedo ahora lejos del trabajo, ¿cómo hago? Si me despiden, ¿qué hago? Ahora, Dios mío, que miles de cosas se te pasan por la mente, y eso a veces hace que te tranques un poco a la hora de la compra. Ya luego que pases todos estos miedos, viene el siguiente nivel, que es ya empezar las visitas, empezar a consignar un poco de ir a estas casas y buscando por las páginas oficiales, por ejemplo Idealista, Inmovirtual, las mismas páginas que les he dejado a ustedes a través de los videos antiguos para poder alquilar casas. Bueno, esas mismas páginas, Idealista, Inmovirtual, sirven para poder comprar. ¿Qué hice yo? Me puse un recordatorio como el newsletter dentro de la propia página para que ella me informara qué era lo que realmente yo quería. En ese momento lo que estaba buscando era una zona que fuera a los alrededores de Braga. También les he grabado videos acerca de los alrededores de Braga, creo que por ese mismo motivo, porque había indagado tanto el tema de alquileres, que sabía que en el centro de la ciudad las casas se habían ido por las nubes. Entonces era casi que imposible. Tenía alrededor de un año, tengo alrededor de un año buscando una casa que fuera económica, que no tuviera mucho que invertirle, y que estuviera lo más cerca de la ciudad posible, y que tuviera el transporte, porque mi esposa no sabe todavía manejar y a ella se le hace un poco complicado moverse en el autobús, tipo tiene que haber transporte. Si eres una de estas personas que no tiene carro todavía, coche, como le dicen en otros países, tener transporte cerca de verdad es demasiado beneficioso, ¿ok? Entonces, durante todo este tiempo lo que hice fue dedicarme paso a paso a ir buscando casas, ir visitando. El primer choque como tal que me dio fue que a veces el vendedor quiere meterse por los ojos, tipo meterte por los ojos de esa casa, que es la casa de tus sueños, que esto es lo mejor, que no. Y considero que a veces hay que hacer 1, 2, 3, 4, hasta 5 visitas a la casa para saber si verdaderamente es la casa apropiada. Hacer preguntas a los vecinos, ir de noche, por ejemplo. Una de las casas me acuerdo que íbamos a ver junto con mi esposa. Estábamos súper decididos a comprarla, adquirirla, y de repente le digo un día, bueno, pero vamos de noche a ver qué tal es la cartera y tal, el alumbrado. Cuando fuimos era súper oscuro, tenebroso, cayó mucha lluvia, fue horrible. Vimos que la casa estaba un poco sola, no había vecinos, sabes que prácticamente vivíamos nosotros en esa vila. Dijimos, esto no es, ¿ok? Y así fue pasando el tiempo. A medida que fue pasando el tiempo, las casas también fueron aumentando. Hoy en día hay un promedio de que un departamento en el centro de Braga, que no estamos hablando de Lisboa, no estamos hablando de Porto, puede llegar a costar hasta 200.000 euros, ¿ok?
Eso es una suma muy elevada porque estamos hablando de una ciudad bastante pequeña, una ciudad que un departamento hace 5 años atrás te costaba 60.000 euros, a llegar a aumentar a 200.000 euros. Imagínense los alquileres como están ahora, horribles, ¿ok? Yo aspiraba a llegar a comprar una casa por lo menos unos 100.000 euros y lo veía lejísimo, lo veía casi que imposible, pero es posible, ¿ok? Solamente que hay que buscar, hay que no desanimarse, ir a lo máximo que... ir con la energía más positiva o lo positivo que se puede, ¿ok? Porque todo es posible. Ok, venimos al siguiente nivel, que es la documentación. Ya cuando tú encuentras esa casa que está bien ubicada, que está en el precio que te gusta, imaginemos, vamos a poner un precio redondo, ¿ok? Precio tipo 100.000 euros. Conseguiste una casa que cuesta 100.000 euros, que está súper bien ubicada, que está todo bien. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? La documentación. ¿Qué documentos necesitas? Principalmente puedes contar con la nacionalidad portuguesa, okay, que la hayas adquirido a través de los años, o la residencia. Puede ser la residencia permanente y algunos bancos pueden hasta ayudarte con lo que es la residencia, la primera residencia, que es la de 2 años. ¿Ok? Todo esto va a depender del sueldo que tú tengas. Porque ellos, como la mayoría de los bancos, tienen como ley que ellos no pueden embargarte más del 30% de tu salario. Entonces, si tú ganas, por ejemplo, 1.000 euros, hay personas que ganan menos que el salario mínimo, pero vale, vamos a poner una redonda, ¿ok? 1.000 euros. Tú podrías adquirir una casa más o menos para pagar unos 350 a 400 euros al mes, ¿ok? Si tienes una pareja, ella entraría dentro de esa compra, ¿ok? Y ya podrían optar hasta un máximo de unos 700 a 800 euros. ¿Ok? Entonces imagínense, si son 2 salarios, ya tienen allí un conjunto y pueden echar un cálculo, ¿ok? Matemático, de qué es lo que ustedes pueden adquirir o hasta cuánto pueden llegar, ¿sí? Ya cuando tienen ustedes esta probabilidad y consiguen la casa y consiguen el precio, ustedes dicen, bueno, esta casa la puedo pagar. ¿Qué hacía yo durante las noches o las horas que estaba un poco desocupado? Me iba metiendo por la página web de los bancos, iba colocando, por ejemplo, mi salario, el salario de mi esposa, juntos, si era individual, si me daba, si no me daba. Y el mismo banco, hay muchas páginas que te dicen como que te aprueban y no te aprueban, y ya tú más o menos sabes cuánto te pueden dar. También puedes pasar por tu banco a tu gestor y preguntarle, mira, cuánto más o menos yo puedo adquirir. Una vez estuve en el Santander y me dijeron a mí, por persona más o menos unos 70.000 euros. Tipo que si tú eres una persona, más o menos por una casa, 70.000 euros tú individualmente con un salario mínimo. Entonces yo opino que por 2 personas puedes llegar hasta 140.000 euros. Es lo que opino, con un salario mínimo lo más pequeño. Recuérdense que cada banco es distinto y tiene sus políticas. Hay bancos que pueden darte mucho más, como hay bancos que pueden darte mucho menos. ¿Ok? Todo va a depender. Luego que tienes todo esto ya claro y consigues la casa, viene el papeleo. Hay 2 modalidades donde se puede comprar una casa. La primera modalidad es cuando tú vas directamente y hablas con el dueño. Tú puedes hablar con el dueño directamente y negociar, ¿ok? Súper fácil, no es complicado, porque creo que hasta mucho más fácil es, ¿ok? La verdad, ¿sí? El dueño te va a decir, mira, necesito, esta casa la vendo yo por 100.000 euros, ¿ok? Ahora, tú tienes que tener en tu banco 10.000 euros. ¿Para qué? Para que el banco te apruebe el 90%. La mayoría de los bancos en Portugal aprueban solamente el 90%, ¿ok? Si eres extranjero, tienes que contar que ellos te van a aprobar un 80% o hasta un 70%. He escuchado que a veces te piden hasta un 30%. Eso quiere decir que si vas a comprar una casa de 100.000 euros y tienes título de residencia, mínimo tienes que tener unos 20.000 euros en el banco, para que si con un 20% vas mucho más fácil que ellos te aprueben el crédito, ¿ok? ¿Cómo sería si lo compras tú independientemente hablando con el dueño? Lo que debes hacer es pedirle la documentación, la copia de la documentación. Esa copia de la documentación va a ir al banco, el banco va a analizar toda esa documentación, o también puede pedirte cosas extras. Por ejemplo, le puede pedir documentación de la cámara, si la casa es habitable, no es habitable. Ya esto lo podemos dejar para otro video también, si ustedes tienen dudas de lo que es una casa habitable, no habitable, porque eso de verdad es muy largo esa información. Son casas que de repente tienen probabilidades de ser habitables y otras que no, y eso varía el precio, y el banco también te puede dar o no te puede dar el crédito por allí. Pero pueden dejarlo en los comentarios, yo les puedo hacer un video si no entienden este tema, ¿ok? Bueno, ya luego que tengas la documentación la llevas al banco, el banco dice, ok, me vale, voy a mandar un perito para que visualice esta casa, ¿ok? Lo que va a hacer el banco es manda un perito
que tú pagas, en la mayoría de los bancos cuesta alrededor de 300, 400 euros, y dice, esta casa la están vendiendo en 100.000 euros y tiene un valor aproximado de 120.000 euros, porque el perito la evaluó. Entonces sí, te vamos a aprobar el crédito, ¿ok? Ya con eso tienes el visto bueno de la vivienda y le puedes decir al dueño, vamos a darte tu 10%, vamos a firmar nuestro contrato con promesa compra-venta. Un contrato súper simple que lo puedes realizar tú, puedes ir con un abogado que te lo realice y te haga toda la gestoría, ¿ok? Luego a partir de allí que haces ese contrato y cuando se van a dar el dinero completamente tienen que reunirse en el registro, el mismo banco planifica todo esto y luego firman la documentación y ya la casa es tuya. Así de fácil, ¿ok? De verdad. Suena un poco complicado, pero más que todo son protocolos de tiempo, lo que hace que demore toda esta situación. Si lo haces con un gestor, básicamente el banco, porque tú lo estás haciendo con un gestor, es lo que yo no entendí nunca, le paga al gestor por conseguirte a ti el crédito. Una cosa loca. Tipo, un gestor puede llegar a ganar hasta 2.000 euros por conseguir un crédito habitacional. Y esto está súper claro, en el documento te lo dice. Tanto por gestoría, tú ni siquiera ves ese dinero, ¿ok? Esto es un poco más fácil a la vez, porque ellos consiguen la documentación de la casa, ya la tienen ellos, porque pueden ser personas que no estén en el país, por ejemplo, y que hayan dejado no le estoy haciendo propaganda ni me están pagando publicidad, pero es en Remax, puede ser Viva, que es otra empresa que trabaja con ventas de casas en Portugal. Esta otra que se llama no, disculpen, es Remax, Viva, Tu Venta, está hay otra, se las voy a dejar por aquí, que no me acuerdo ahora, pero se las voy a anotar aquí, se las voy a marcar aquí en el video, ¿ok? Estas se encargan de, básicamente, de tener todas las casas a la mano. Tú vas allí, ellos tienen un gestor y tienen sus casas a la mano. Si, por ejemplo, a ti te gusta cómo te trata un gestor y la casa la tiene Remax y tú quieres ir a Vivas, tú puedes ver la casa y decirle a la gente de Vivas, mira, están vendiendo una casa en tal sitio y yo quiero que tú me atiendas, y ellos mismos se comunican, ¿ok? Es súper fácil por esa parte, si lo viví y lo pueden hacer, ¿ok? Ahora viene ¿qué es lo que sucede? Hay una cuestión dentro del contrato, hay una cuestión que hay que estar muy pendiente dentro del contrato, que es este 10%, ¿ok? Muchos de estas agentes de venta te obligan a que tú tienes que dar el 10% adelante para que puedas firmar el contrato promesa compraventa sin una cláusula de devolución. Quiere decir que si el banco no te da el crédito, tú pierdes el 10%. Tengan mucho cuidado con esto, lean muy bien ese contrato, y ese contrato que siempre tenga una cláusula donde te indique a ti que si el banco no te da el crédito, o por X o por Y por Z, tú te echas para atrás, a ti te vuelvan el 10%, porque si no lo puedes llegar a perder. Aquí los contratos son muy claros, pero también hay que tener mucho ojo, ¿ok? Y por estas experiencias en mi compra, la agencia no quiso colocarme esta cláusula, y yo le dije, ok, vale, no pasa nada, yo no les voy a darle el 10% hasta que haya un peritaje, hasta que el perito de mi banco no vaya a ver la casa y me diga, mire, la casa vale más y me van a aprobar el crédito, para no perder el dinero. Y así fue, un poco molesto, pero fue así. Se ve cuando te des cuenta, porque el banco te va explicando, por ejemplo, se entregaron los documentos, fue aprobado el crédito, vale, hicieron el peritaje, fue aprobado el peritaje, y ya tú dices, ya pasó todo. Fui, me acuerdo yo al día siguiente, deposité el dinero, ellos me recibieron el dinero, firmé el contrato promesa compraventa, y así yo estuve un poco más tranquilo. Ya a las 3 semanas más o menos se firmaron los documentos de la casa, y la casa pasó a ser propiedad de mí y de mi esposa, ¿ok? Fue una cuestión súper feliz porque se registró todo fue muy bien. Aquí en Portugal tú pagas impuestos por tener también una casa. Nos explicaron en su momento que por ser nuestra primera morada fiscal, nosotros tenemos exento de 3 años de no pagar este impuesto, el impuesto de la morada, ¿ok? Así que es beneficioso, por lo menos los 3 primeros años. Referente a la documentación que tú tienes que tener como base fundamental, es simplemente tener, como les dije, su título de residencia, su nacionalidad, si lo van a meter por su nacionalidad. Les van a pedir también el contrato de trabajo. No necesariamente tiene que ser un contrato efectivo, porque yo lo hice con un contrato de trabajo totalmente normal, tipo a tiempo incerto. Les van a pedir 6 recibos de vencimiento y que tengan una cuenta bancaria.
no tiene que ser tampoco pedir el crédito directamente en la propia cuenta bancaria. Ustedes pueden pedir el crédito en varios bancos, o si lo hacen a través de un gestor, él lo puede hacer en varios bancos. En este caso, uno de los bancos, que tampoco me está haciendo publicidad y debería, porque le hice un video en estos días de Novo Banco. Novo Banco es uno de los bancos que está aprobando el crédito un poco más rápido, ¿okay? Que lo está haciendo en 48 horas, te lo dice, y creo que tiene buena reputación en cuestiones de los créditos hipotecarios. Pero la desventaja es que siento que el valor de las tasas son bastante elevadas a comparación, por ejemplo, con BPI, con Santander, que siento que las tasas son un poco más bajas, pero te cierran las puertas si eres extranjero o tienes allí residencia. No están como aprobando muy rápido. Nuevo Banco sí, con los ojos cerrados, ¿ok? Sí los aprueba. Con referente a los pagos o los precios de la casa, cuánto pueden quedar pagando, todo va a depender, ¿ok? Ellos tienen un máximo de aprobación de unos 40 años, pero si tú tienes una edad de 30 años, por supuesto que te van a dar 40 años, pero a medida que va pasando el tiempo, 35 años, esos años van bajando, ¿ok? Tampoco se dejen engañar, porque si ustedes compran una casa de 100.000 euros, tienen que ser 40 años a juro. Ustedes pueden verificar, ¿ok? Si a lo mejor si lo dejan en 25 años o 20 años, pueden pagar hasta mucho menos, porque mientras menos años, la tasa de intereses es mucho más baja, ¿ok? Otra cosa que tienen que tener en cuenta son las tasas, si son fijas o son variables. Son dos cosas de locura. Si la tasa es fija, ¿ok? Ustedes van a pagar eso de por vida, pero el precio de intereses puede ser un poco más elevado. Pero si la tasa es variable, la tasa puede ser un poco más baja, solamente que puede variar a través del tiempo. ¿Y a través de qué? Del Euribor. Este es el caos de Europa. El Euribor puede, si varía, si sube ese valor, puede subir los precios de la casa y puede subir también los intereses que tú pagues. Por eso es que, por ejemplo, en mi caso no me gustó la tasa variable, preferí la tasa fija. Muchos bancos no las quieren dar. Tú ponte firme, solamente esa es la tasa y eso es lo que tú quieres, para que puedas tener una tasa fija y puedas estar un poco más seguro a la hora de pagar, ¿ok? He terminado el video, he llegado al final. De verdad que siento que es mucha información. Intento como resumírselas todo, o tratar de acortarle todo en este video. Si ustedes tienen alguna duda, déjenmela en los correos, envíenmela a través del correo, déjenla en los comentarios, que yo, cuando yo tenga tiempo, yo leo los comentarios y a través de allí, si hay una gran mayoría en un punto de una pregunta sobre este video, yo de verdad les hago un video informativo, tipo se los recalco, se los explico de otra forma. Si no entendieron algo de este video, también díganmelo. Cualquier situación acerca de este video de la compra de una casa aquí en Portugal, si les interesa, díganmelo, porque esto les puede ayudar y les puedo solventar cualquier tipo de duda. Esto no es algo informativo, esto es algo que yo he vivido y se los puedo explicar de carne propia. Lo he hecho hace poco, así que creo que es el video más actualizado que había ahí en YouTube. Así que nada, me despido, un fuerte abrazo y que tengan un excelente día. Adiós.